Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde la SOCEM Uninorte Asunción y la SOCEMUN PJC de Pedro Juan Caballero. En esta oportunidad nos estamos reuniendo para poder dar inicio al ciclo de charlas en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, denominado Miradas de Esperanza en la Prevención. Este pequeño ciclo de charla consta de dos, siendo uno de los temas mitos y realidades sobre la conducta suicida, con la cual vamos a dar inicio. La misma va a ser disertada por la doctora Ana Delicia Ming. Ella es médica cirujana por la Universidad Católica de Asunción, especialista en psiquiatría clínica por la Universidad Católica de Asunción y especialista en ética superior universitaria por la Universidad del Norte Pedro Juan Caballero. Adelante, doctora, el auditorio es suyo. Hola a todos. Estamos reunidos el día de hoy para hablar de una de las mayores tragedias en salud mental, que es el suicidio. Habitualmente lo recordamos en septiembre, debido a que el 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. No obstante, quiero empezar esta breve charla con ustedes para recordarles que la prevención del suicidio debe ser una preocupación nuestra de todos los días, no solo en septiembre. Bueno, primero que nada, vamos a arrancar como corresponde, contextualizando el problema. Entonces, cuando hablo de suicidio, ¿me estoy refiriendo a qué cosa? Me estoy refiriendo a toda acción u omisión, porque también puede darse por omisión, voluntaria, mediante la cual el individuo se quita la vida, teniendo esta como intención. El suicidio como tal es, como inicié la charla diciéndolo, una tragedia humana que se cobra cada año 1 millón de personas, principalmente personas muy jóvenes, incluyendo esto adolescentes. La conducta suicida como tal se refiere no solamente al suicidio, sino a aquellos otros comportamientos o actos que tenían el mismo objetivo, perdón, sin haber sido alcanzado. O sea, va a estar compuesta en este caso, la conducta suicida, por un abanico de comportamientos que van desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado, pasando por planes y tentativas previas, incluyendo el denominado suicidio indirecto, que se refiere a aquellos sujetos con estilo de vida de riesgo caracterizado por la constante exposición a situaciones de peligro. Y en el caso de la omisión, que habíamos mencionado previamente, podría darse en aquellos sujetos que requieren un tratamiento de algún tipo de padecimiento importante, el cual es abandonado frecuentemente por el sujeto. La conducta suicida en sí es bastante compleja, debido a que en ella intervienen una gran cantidad de factores de diversa índole. Por tanto, podríamos decir que el grupo de personas en riesgo es bastante heterogéneo. No existe una única razón para suicidarse, sino que en cada caso particular existen determinados factores de riesgo o factores predisponentes, o sea, aquellos que hacen más probable la aparición del comportamiento suicida, cuando se suman a factores precipitantes, que serían aquellos gatillos. Bueno, nos correspondía hablar de los mitos que existen en relación a la conducta suicida. Y vamos a hacerlo. Iniciamos con el tan famoso, lo que el que quiere suicidarse no lo hubiera intentado. Este, si bien no es el que figura primero en nuestra lista, es el más frecuente, ¿verdad? Si intentó y no lo consiguió, era porque realmente no tenía una intención clara de hacerlo. Es lo que solemos escuchar. Sin embargo, en la práctica
quienes trabajamos en el área de salud mental, sabemos que quienes tienen tentativas previas son quienes tienen mucho más riesgo de reintentarlo y finalmente terminar consiguiendo. Y no solo lo sabemos nosotros, es lo que gritan las estadísticas, ya que cada individuo que se suicida tiene varias tentativas previas detrás. Siguiente mito, la gente que dice que va a suicidarse no lo hace. De cada 10 personas que se suicidan, 8 a 9 han dado algún tipo de aviso. Quizás no expresiones claras como voy a suicidarme, pero sí comentarios en los cuales podemos ver detrás esa intención. En el momento en el que una persona intenta suicidarse, es una persona con riesgo suicida para siempre. Este es otro de los comentarios frecuentes que oímos en relación al suicidio. Sin embargo, esto no necesariamente debe de ser así. Las personas que desean terminar con sus vidas y no lo hacen, son personas suicidas, sí, por determinado periodo de tiempo. Más si tenemos en cuenta que detrás de cada intento de suicidio, detrás de cada individuo con ideación suicida, en más del 90% de los casos, existe una patología psiquiátrica detrás, podemos concluir que estos son prevenibles, por lo tanto, tratables y erradicables en muchos de los casos. El suicidio ocurre más entre ricos que entre pobres, o la famosa frase de eso no le pasa a las personas pobres o solamente es enfermedad de ricos, ¿verdad? Son términos, son frases que habitualmente escuchamos no podrían estar más lejos de la verdad. No existen diferencias significativas entre niveles sociales. Incluso los factores gatillo o factores precipitantes abarcan o se dan en cualquier nivel social. Todas las personas con conductas suicidas son personas con enfermedad mental. El suicidio como tal no es una enfermedad mental. No obstante, en la mayoría de los casos hay detrás un trastorno psiquiátrico tratable, pero no en el 100% de los casos. Y tampoco en caso de que hubiera una patología psiquiátrica detrás. No necesariamente este individuo va a estar padeciéndola por siempre, ¿verdad? En caso de que esta sea una patología tratable y curable, esto puede fácilmente ser alcanzado, este objetivo puede ser alcanzado con el tratamiento apropiado y oportuno. Hablar sobre el suicidio puede fomentarlo y hasta facilitarlo. O, como más habitualmente lo escuchamos, le vas a dar ideas. O puede que con tus palabras, por lo que vos le dijiste, lo hizo, ¿verdad? Son expresiones bastante habituales. Sin embargo, es imprescindible que nosotros exploremos la ideación suicida, sobre todo como profesionales de blanco, ya que es bastante frecuente, principalmente, ya lo dijimos, en personas jóvenes y también en adultos mayores, o sea, en edades extremas, extremo, digamos. No así tan frecuente en niños, pero ese es otro tema a tratar. La conducta suicida se hereda. Esta es otra de los habituales comentarios que no tienen una base que lo sustente. Si bien es cierto que el factor genético y la herencia son importantes en numerosos cuadros patológicos, incluyendo varios trastornos psiquiátricos que, como dijimos, están vinculados al suicidio. El suicidio en sí no se hereda. Lo que se hereda es la patología, o lo que puede llegar a heredarse es la predisposición genética a desarrollar determinada patología. Una vez realizada la tentativa, cuando la persona comienza a mejorar, ya ha pasado el peligro. Es otra de las creencias y de las frases habituales. Sin embargo, esto también está equivocado, ya que es al contrario. Ya lo dijimos hace rato, si bien la patología que está detrás puede tratarse y en algunos casos hasta erradicarse,
El haber tenido tentativas previas es un factor de riesgo importante de nuevas tentativas. El suicidio es impulsivo, es un acto impulsivo. Y esto no necesariamente es así. El acto puede que lo sea como tal, el acto en el momento. Sin embargo, el suicidio no necesariamente es algo impulsivo, ya que hay muchos individuos que tienen una preparación o planeación detrás de la conducta suicida. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, los sujetos que consuman el suicidio y los que realizan tentativas no letales, que serían conductas suicidas, no constituyen un grupo homogéneo, aunque los que sobreviven a intentos de elevada letalidad tienen un perfil clínico y psicosocial similar, por los factores precipitantes o de gatillo que habíamos mencionado previamente. El suicidio y los médicos. Este también es otro tema bastante interesante y que surge detrás de uno de los mitos también que nosotros mismos nos decimos. Y es que los médicos no deberíamos de enfermarnos, que los estudiantes de medicina no deberíamos de figurar en las estadísticas de casos de suicidio. Sin embargo, yo les voy a mostrar algunas evidencias de por qué esto también es un mito. Empezamos. Una revisión sistemática de la literatura nos muestra que la tasa de suicidios es de 28 a 40 por cada 100.000 en médicos, o sea, más del doble que en la población general. Y ya lo sabemos, ya lo vivimos en carne propia, ya lo hemos presenciado por parte de nuestro grupo, nuestro salón de clases, entre nuestros amigos, y sabemos que esta es una de las carreras con un mayor índice de estudiantes con depresión. Y si a esto le sumamos el hecho de que la depresión es la principal causa de suicidios o de tentativas suicidas, vemos entonces que sí somos uno de los grupos poblacionales con mayor riesgo. El número de casos de depresión más alto se corresponde con los últimos años de la carrera, sobre todo con el periodo conocido como internado y también los primeros años del ejercicio laboral, que serían los años de la residencia médica. Y esto tiene mucho que ver con las nuevas, valga la redundancia, exigencias que hay detrás, tanto las que nos hace el entorno como las que nosotros mismos nos ponemos. Esa autoexigencia, ¿verdad? Ya que estas son dos épocas de nuestra vida laboral y formativa de bastante exigencia en ambos sentidos, tanto en lo laboral como en lo académico. Y volviendo al mito, a este último mito, lo principal que dificulta encontrar ayuda o recibirla es que tendemos a no buscarla por temor a qué dirán los demás, por temor al no me voy a ver tan apto para mi labor si es que se sabe que estoy enfermo. Y no hay nada más errado que esto. Este tipo de pensamientos se ha cobrado la vida de muchos de nuestros colegas. Estudios hechos en otros países han demostrado que a pesar del gran sufrimiento que conlleva la depresión, solo un 8 a 15% termina buscando ayuda psiquiátrica durante su formación. Y finalmente, el suicidio, podríamos cerrar esta charla diciendo que uno de los principales factores protectores frente a esta terrible desgracia que conlleva el suicidio es la cohesión de grupo, la integración social, los vínculos interpersonales que podemos establecer. Por tanto, quiero que quede grabado, que sea una semillita que cae en el terreno fértil de nuestra memoria, que lo principal es estar allí, estar conectados los unos a los otros, ser capaces de ver, de percibir
cuando ese compañero mío con el que comparto todos los días, que quizás no sea mi amigo, quizás no sea mi confidente, pero es una persona a la cual con los años ya la conozco, cambios en su estado de ánimo, en su comportamiento, van a ser para mí fácilmente detectables, yo pueda justamente estar alerta de si esto se dan, ¿verdad? Si estos cambios se llegan a dar. De manera que si estos cambios se llegan a dar, yo pueda tender mi mano amiga, no para hacer comentarios como, por ejemplo, ay, vos no deberías de estar así triste, si sos tan linda, si sos tan lindo, si sos tan inteligente, si sos tan buena persona, si no te falta nada, que son comentarios habituales, bien intencionados, pero que en ese momento puntual de la vida de ese individuo no van a ser bien recepcionados. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Cuando detectamos señales, señales que nos alerten, señales que nos alarmen, hacerle saber a esa persona que estamos al lado para cuando ella quiera hablar. No necesariamente para estar hablando a nosotros, ¿verdad? No estar atosigándolo con comentarios, con preguntas inquisidoras, sino simplemente estar allí, en silencio, acompañándolos para cuando ellos quieran hablar con nosotros o solicitar nuestra ayuda en todo caso. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención y sobre todo espero que se conviertan en elementos educadores de la población porque como todos saben, en torno a los trastornos mentales aún existe mucho preconcepto. Un preconcepto que se termina convirtiendo, en una barrera infranqueable que separa al paciente de la atención médica. Y como vimos hoy, hablando de suicidio, se puede cobrar vidas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana. Excelente su disertación. Desde ya les agradecemos por brindarnos su tiempo para esta actividad tan simbólica. Estaremos continuando con el siguiente tema, que es intervención psicológica en pacientes con riesgo suicida, por el licenciado Derlis Sánchez. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Norte, fundador y presidente del Centro de Estudiantes de Psicología de Uninorte del 2017-2018, miembro de la Red Nacional Estudiantil de Psicología en el 2016 al 2018 y estudiante de la Maestría en Psicología Clínica 1 2020-2022. Adelante, licenciado, estamos con usted. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les saluda el licenciado Derlis Sánchez y voy a estar hablándoles sobre la intervención psicológica adecuada en pacientes con riesgo suicida. Desde ya, mi agradecimiento a la Sociedad Científica Estudiantil de Medicina de la Universidad del Norte por permitirme, mediante su invitación, aprovechar este espacio para abordar esta temática interesante, pero sobre todo también necesaria vista los tiempos que corren en la actualidad. Les comento desde ya que dentro del tiempo que dispongo voy a estar haciendo una ponencia lo más dinámica posible, así que espero que dentro de esas posibilidades este tema quede lo más claro y lo más sensato posible, a modo de que puedan estar ya sea dentro de un contexto terapéutico, clínico, como también fuera, porque yo voy a estar enfatizando en ambas aristas, puedan estar identificando por un lugar qué hacer ante esa situación y luego ya realizando la intervención en sí misma. Bien, a modo de introducción, pequeña introducción. Cuando hablamos de intervención psicológica, yo siempre no promulgo la idea de que el profesional, sea la intervención que realice, ¿no?, debe de ser consciente que con las habilidades que posea, debe de ser capaz de modificar esa secuencia conductual que tiene, en este caso concreto, la persona quien amenaza con quitarse la vida. ¿Qué significa esto, para decirlo en un lenguaje menos técnico?
el profesional va a tener o va a tratar cuanto menos de provocar, entre comillas, en ese sujeto tranquilidad, seguridad, sensación de control, empatía, pero sobre todo el también empezar a modificar ese sistema de creencias que ha encadenado, encauzado a ese sujeto a que tome esa drástica decisión poniendo a su vida en jaque en este contexto en específico. Entonces es importante tener en cuenta que la persona, quien va a estar realizando la intervención, en este caso el profesional, debe de ser consciente de que con las habilidades que tenga va a estar no solamente resguardando la vida de la persona quien amenaza con suicidarse, sino también iniciando a la par un proceso terapéutico en pos de que nosotros no vamos a estar facilitándole la solución definitiva a los problemas, y eso lo vamos a estar viendo luego en las siguientes diapositivas, pero sí vamos a estar presentándoles una perspectiva válida también, a modo de que pueda estar iniciando un tratamiento eficaz para que deje de reexperimentar esa sensación que lo ha llevado a ese sujeto a querer quitarse la vida. Yo hago una división al momento de realizar la intervención en dos partes, una parte o una fase previa y luego una fase ya de intervención con su posterior finalización. Es un protocolo básico que yo siempre manejo ante este tipo de situaciones, y justamente es menester tener en cuenta que siempre va a estar existiendo una fase preliminar, a modo de que nosotros como profesionales en primer lugar nos resguardemos ante una situación, ya sea súbita o no, que pueda darse en terapia o fuera de terapia, pero también bajo la máxima que yo estoy facilitándoles allí, ¿no? De que sin evaluar no se puede ni se debe intervenir. He puesto allí, lo están observando, ¿no?, algunos puntos importantes a tener en cuenta dentro de esta fase previa, que es, como bien dice el término, ¿no?, la fase en la cual nos topamos, nos topamos antes del sujeto que manifiesta la conducta suicida. Vamos a estar teniendo ya el apoyo de familiares, de intervinientes, de colegas del trabajo del sujeto en caso de que la situación se dé dentro de un contexto laboral. Vamos a estar trabajando netamente con ellos, recabando la mayor información posible a modo de poder utilizar luego la misma en la siguiente fase que voy a estar facilitándoles luego de esta diapositiva. El primer punto a tener en cuenta, ¿no?, la hora de inicio de la amenaza. Cuando la persona ya manifiesta por medio de mensajes en sus redes sociales, a viva voz con sus colegas de trabajo o a su pareja o a la familia, hay que aprovechar ese tiempo, ¿no? Yo considero como profesional, ¿no?, que es un tiempo el cual corre a nuestro favor, porque vamos a estar ya en conjunto con estas personas estableciendo estrategias a modo de condicionar los pensamientos y en definitiva la conducta del sujeto, para que incluso previo a llevar a cabo o a pretender llevar a cabo el acto pueda estar considerando o reconsiderando esa acción, y dentro de lo ideal se espera eso, ¿no?, de que cese ese intento suicida. Antecedentes psiquiátricos o ingestión de sustancias no es un factor determinante, pero sí, según estudios, es un aspecto a tener en cuenta a modo de determinar la incidencia o no, tanto a nivel clínico respecto a los antecedentes psiquiátricos, como también a nivel farmacológico, toxicomaníaco, referente a la ingestión de sustancias, que puede estar reforzando o no ese deseo, ese intento de parte del sujeto de querer quitarse la vida. Las hipótesis sobre las motivaciones. Hay que ver si es que ha habido alguna discusión con la pareja, hay que ver si ha habido algún conflicto laboral, hay que ver si ha existido algún despido justificado o injustificado. En definitiva, en conjunto con estas personas las cuales vamos a estar realizando esa indagación previa, empezar a establecer hipótesis, parámetros los cuales el profesional ya puede estar estableciendo un tratamiento base. Si ha existido algún conflicto disruptivo
en el contexto familiar, en el contexto fraternal, en el contexto laboral, educativo, si ha manifestado una situación netamente intrapersonal, es decir, que de manera súbita la persona ha decidido aislarse de todos, comportarse de manera agresiva, las autolesiones, el consumo de fármacos, etcétera, etcétera. Esos puntos van a estar sirviéndonos como base para poder delimitar hipótesis. Antecedentes del hecho y datos biográficos del sujeto. Antecedentes del hecho refiere a si es que la persona ha ya manifestado en algún momento alguna intención similar, obviamente sin llevarla a cabo, ¿no? Pero si es que ya ha existido alguna incidencia dentro del contexto en el cual se desenvuelve la persona, condicionante para poder como profesional hacer ojo en ese contexto en caso de que sea en una situación específica que la persona sea reincidente ante ese intento o ante esa conducta suicida. Los datos biográficos hacen más referencia a conocer la edad del sujeto, el trabajo, el cual se desenvuelve, el estado civil, si cuenta o no con hijos. Esto es muy importante, como había dicho al inicio de presentar esta diapositiva, para justamente poder utilizar todos estos datos como una estrategia mediante el diálogo socrático, por ejemplo, que es una técnica verbal a modo de poder dialogar con la persona, a modo de justamente utilizar en la fase de acercamiento cuando ya tengamos el approach con esta persona. Y este último punto que es muy importante, que va encadenado con los antecedentes. Si es que la persona, si el sujeto cuenta con recursos materiales para quitarse la vida, si los familiares informan al profesional de que ya tiene o cuenta con un arma de fuego, con un arma blanca, con fármacos que como consecuencia de una sobredosis o una eventual sobredosis puede arrojar un resultado letal para la persona, son realmente aspectos más que indispensables a tener en cuenta en el caso de que tenga acceso este sujeto a este tipo de elementos para poder poner en práctica todo aquello que mediante el pensamiento previo, la planificación posterior y la planificación posterior, mejor dicho, la persona ya lo ponga en acto. Entonces, esos son los puntos a tener en cuenta en la fase previa. Bien, estamos ya en la segunda fase previa, o la fase evaluativa, ¿no? Que sería la fase de afrontamiento, en la cual ya estamos en presencia ya de este sujeto que manifiesta conductas o riesgos suicidas. Yo he puesto 5 puntos, ¿no?, a tener en cuenta al momento de evaluar a esa persona cuando ya hemos recabado toda la información previa gracias a los familiares o a las personas que rodean al sujeto. Entonces, el primer punto importante, evaluar la presencia física del sujeto. Yo aclaro desde ya que no voy a estar estableciendo, porque tanto la ética profesional como el sentido común no me lo permiten, yo no voy a estar estableciendo perfiles o patrones conductuales que determinen o que se relacionen directamente con un posible sujeto suicida. No, yo voy a estar estableciendo justamente generalizaciones o acercamientos hipotéticos para que puedan ustedes tener en cuenta esto al momento de, cuando se topen, como había dicho en la presentación, ante una situación de esta índole, poder intervenir en consecuencia. Como había dicho, evaluar la presencia física del sujeto, ¿no? Si la persona, por ejemplo, está en un estado de nutrición excesivo o defectuoso, es decir, con un estado de poca alimentación nutricional, entonces eso indica o puede indicar enfermedad física. El grado de higiene y aseo personal, uñas cortadas o mal cortadas o descuidadas, son indicios de abandono dependiendo del grado el cual ellos se observe. Las ojeras o el pelo despeinado indican falta de sueño o que la persona ha estado intentando descansar pero de manera muy inadecuada en lugares inadecuados. Determinar justamente cómo a nivel de ropa la persona justamente dentro de terapia llega a consulta, si hay justamente una disregulación en ese sentido. Entonces son aspectos a tener en cuenta
referentes a la presencia y apariencia física del sujeto, que es importante. Luego viene lo no verbal, que son los aspectos a tener en cuenta en esta parte evaluativa. Ver si es que existe una falta de transmisión de emociones, si hay movimientos o gestos bruscos, si hay situaciones en las cuales la persona reacciona de manera impulsiva o posicionándose en un estado de defensa al momento de, por ejemplo, preguntarle por qué estás realizando esto, qué te ha llevado a realizar esto, y que la persona te responda y se cierra automáticamente cuando intenta darte una respuesta, cosa que desde lo no verbal ya te lo está diciendo. La postura también, ¿no? Tomar en cuenta cómo disponen sus miembros superiores e inferiores, movimientos lentos, es decir, todo lo referente a lo que no verbaliza la persona, pero sí se evidencia mediante sus gestos y mediante lo que he dicho anteriormente, mediante su presencia física, son aspectos a tener en cuenta al momento de afrontar esta fase. Luego vamos a los elementos paralingüísticos y los indicadores psicofisiológicos. Cuando hablamos de elementos paralingüísticos hacemos referencia a si existe un exceso o un defecto en el volumen, en el tono de la voz, si es que la persona apura su forma de hablar, su expresividad, si manifiesta verborragia, si es que justamente manifiesta algún estado de angustia. Todos esos puntos refieren a lo paralingüístico, o sea, es decir, que va más allá de lo que la persona exprese en sí misma. Luego los indicadores psicofisiológicos, que hacen referencia a la hiperventilación, a los suspiros, a la sudoración, son justamente predictores de conductas de este tipo, ¿no? Pero sobre todo la reexperimentación. Ver si es que consecuencia de un episodio traumático, de un episodio de estrés agudo, la persona ha nuevamente encontrado en el intento por suicidarse una alternativa, una vez más, válida para justamente poder solucionar o acabar con el sufrimiento que pueda tener. Y luego el último punto, que ya hace referencia a evaluar si ya lo verbal, ¿no? Si tiene o si manifiesta ideas intrusivas y recurrentes, si tiene o si manifiesta ideas delirantes, si manifiesta algún tipo de ideación, por ejemplo, ¿no? En ese caso el psicólogo debe tener siempre en cuenta que debe intentar siempre, dentro de lo posible, hacer que el sujeto tome contacto con la realidad. Pero no con la realidad que el sujeto manifiesta, sino estableciendo una alternativa válida, como he dicho anteriormente. Si manifiesta alucinaciones, si existe verborragia, son todos esos puntos, ¿no? También la reconstrucción de los hechos, ¿no? Ver cómo encadena esos hechos que ha llevado, así como he dicho anteriormente, a la persona a querer quitarse la vida, ¿no? Son aspectos a tener en cuenta. Y luego llevamos a la fase importante, ¿no? De esta ponencia, que es la de la intervención del psicólogo ante un paciente o ante una persona quien manifiesta riesgo suicida. Esto yo lo he encaminado más a un contexto fuera de lo terapéutico, porque es de público conocimiento que no es necesario que la persona exclusivamente en terapia esté manifestando ese riesgo suicida, ¿no? Entonces es por ello que he facilitado o estoy facilitándoles esta intervención mucho más práctica, más dinámica, para que puedan tenerla en claro. Se inicia con la presentación, es el primer punto que se establece. Se expone el nombre y la profesión a la mayor distancia, pero suficiente para tener justamente contacto visual y auditivo con ese sujeto. El psicólogo debe presentarse como un profesional, manifestando que está en esa situación para ofrecer la ayuda que se le demande. Yo, licenciado Derlis Sánchez, estoy aquí, quiero escucharte, me presento, estoy justamente aquí para lo que pueda servirte de ayuda, pero quiero ayudarte, quiero salvarte la vida.
Luego vamos a la segunda parte de esta intervención, que sería el acercamiento progresivo, ¿no? Que se debe hacer con aproximaciones sucesivas y siempre y cuando ya el nivel de rapport o el nivel de empatía, como como estaría establecido dependiendo de ello, puede darse en mayor o en menor medida, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque siempre vamos a estar como profesionales, ¿no? Anticipando, avisando o describiendo cada uno de los movimientos que vamos a ir realizando, ¿no? Siempre vamos a estar asintiendo con la cabeza, es decir, con lo no verbal o con mecanismos verbales para que la persona pueda estar encontrando confianza en primer lugar y también escucha, así como nosotros lo estamos haciendo desde el momento de la presentación. Luego, utilizar apoyos del entorno para la aproximación. Si hay posibilidad de estar con una silla, con una mesa, con alguna bebida que le podemos facilitar, darle algún teléfono, darle justamente algún elemento que le permita también, mediante eso no verbal o mediante ese elemento en sí mismo, acercarnos lo suficiente para poder establecer ese rol de emisor-receptor necesario para estos casos. Luego vamos a la parte de acercamiento psicológico y acercamiento psicológico al hecho suicida. Aquí es muy importante porque ya vamos a estar cuando exista esa conexión empática, vamos a estar ya permitiendo al sujeto que ventile esas emociones y sentimientos que lo han llevado a estar en esa situación, ¿no? Poder justamente preguntarle, en caso de que tenga alguna dificultad física, qué sensaciones a nivel físico y a nivel emocional padece la persona. También expresar sentimientos sobre sobre la propia situación, ¿no? Decirles que existen personas quienes están así como yo, profesional, que estoy acercándome contigo, muy preocupadas y buscando una alternativa válida. También verbalizar esas preocupaciones y establecer sobre todo un respeto, una legitimación y una normalización de lo que la persona manifieste como problema. Aquí no hay momento de infravalorar, ni mucho menos burlarnos del motivo o de la causa principal por el cual la persona decide acabar con su vida. Puede ser desde una ruptura amorosa hasta un despido que se relacione con problemas económicos que pueden hacer o que hacen en este caso que la persona pierda sus propiedades, no pueda pagar cuentas básicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante esto. Y luego vienen ya las partes de las técnicas de argumentación, ¿no? Siempre tenemos que estar atacando, hablando metafóricamente, ¿no? Esas creencias desadaptativas o irracionales, ¿no? Dadas por el suicida, ¿no? Cuando te dice que la vida no vale la pena o que soy una mala persona, de que no merezco vivir por tal motivo, de que por más de que vos me ayudes, todo va a seguir igual, voy a seguir teniendo deudas, voy a seguir sin trabajo, esa persona ya me dejó, ya no va a querer volver conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a evaluar si todas esas creencias, todas esas ideas que plantean son justamente ideas con una connotación negativa por un lado y luego una sobregeneralización, ¿no? Es decir, que la persona ya en el contexto del cual se posicione siempre encuentre una situación irresoluta por tener. Entonces es importante tener en cuenta, mediante los antecedentes que nos han dado los familiares, todos los datos, poder utilizar eso como bagaje para poder ofrecerle a esa persona una alternativa válida. Luego, este punto es muy importante porque vamos a estar ya tomando en cuenta la parte final de la intervención cuando ya se ha justamente establecido, luego de calmarlo, de evitar decir de que todo tiene solución, de que todo va a estar bien, porque son cosas que cualquier persona ante una situación puede decir, pero que son incluso inapropiadas ante una persona quien ya ha pensado en una cuantiosa cantidad de ocasiones eso. Entonces es importante justamente cuando ya se dé el final de la intervención, en el momento coordinar ya un espacio terapéutico a modo de poder en un espacio confortable para la persona
detallar los motivos, ¿no? Justamente buscando identificar ya por parte del profesional si va a volver a caer en un nuevo intento suicida o no, porque generalmente ocurre que ante el refuerzo social, si es que se da, por ejemplo, de que la persona quiere estar tirándose de un cuarto piso de un edificio o quiere estar acabando con su vida mediante un arma de fuego en el baño, en un baño público o privado, cuando se trabaje, cuando realicemos el acercamiento, la persona puede estar diciendo, sí, está bien, gracias licenciado, ya no lo voy a hacer, pero luego a las 6 horas o a las 12 horas, mediante otro intento, cumpla con su cometido. Entonces es importante mediante una intervención psicológica ya adecuada, ya en un espacio confortable, sin estímulos externos que condicionen, iniciar un tratamiento terapéutico a modo de, en primer lugar, identificar si la persona va a volver a caer en un nuevo intento suicida o no en esa reexperimentación. Y luego ya también establecer modificaciones en las distintas facetas del sujeto, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamientos y también a nivel de acciones. Como yo siempre digo, no vamos a dar la solución definitiva a la persona para que mágicamente de una sesión a otra ya modifique su vida y ya no tenga evidentemente intenciones de suicidarse. Vamos a estar trabajando con ese dolor y vamos a estar readaptando ese malestar para hacerlo funcional en pos de que la persona pueda estar afrontando adecuadamente esa situación. Y ahí ya podemos dar paso a una red de apoyo familiar, una red de apoyo ya social con personas de su confianza. A modo de conclusiones, entonces, yo he facilitado dentro del tiempo que dispongo un protocolo básico, ¿no? de intervención ante pacientes con riesgo suicida. He abordado justamente fases previas y fases de acercamiento para poder delimitar, en primer lugar, lo importante que es realizar una intervención como profesional, contando con las herramientas que contemos para poder salvar la vida a esa persona, pero también recabando toda la información posible a modo de resguardar nuestro trabajo como psicólogos. Entonces, en ese sentido es importante que puedan tomar en cuenta cada uno de los puntos, tanto de la fase previa, la fase evaluativa, como la fase ya de intervención, que he intentado, como he dicho, ¿no? dentro del tiempo que dispongo de explicar, para que puedan justamente ante este tipo de situaciones poder obrar de la mejor manera posible. Y he decidido, antes de dar el cierre, he encontrado, ¿no? El juramento hipocrático, ya que esta ponencia ha sido organizada por estudiantes que van a ser futuros médicos, porque según estudios, y son estudios realmente recientes, en materia de profesionales sanitarios son los psiquiatras, los médicos generales, los odontólogos, los psicólogos y los veterinarios, quienes estamos en este top 5 de profesiones que están relacionadas con la conducta suicida. Entonces, he puesto, ¿no? el juramento hipocrático número 1 y el número 9 como un mensaje ya de cierre para que como profesionales no pisemos, metafóricamente hablando, no pisemos ese compromiso que vamos a estar teniendo para con los demás mediante la vocación que cada uno de ustedes tiene. No pisen sus palabras y cuiden su salud mental. Contacten con los profesionales de la salud mental, con los especialistas de la salud mental, para que puedan abordar el problema que tengan, que puede ser dentro o fuera del espacio académico o laboral. No duden en contactar, porque la salud mental debe estar siempre, y es lo que yo siempre promulgo dentro de mis espacios, siempre debe de estar en primer lugar para cada uno de nosotros. Y en la futura profesión de ustedes es más que necesario eso. Entonces, como yo durante momentos de pandemia he trabajado con médicos, con enfermeros, con psiquiatras, y lamentablemente he perdido a varias personas, a varios colegas en estos tiempos,
doy este mensaje a modo de que puedan salvaguardarse, para que puedan luego salvaguardar la vida de quienes estén recibiéndoles en consultorio. Muchas gracias. Excelente, licenciado Derly Sánchez. Muchísimas gracias por brindarnos también su tiempo para esta simbólica actividad. Desde ya agradecer a cada uno de los presentes que ha asistido a este ciclo de charlas. Comentarle que en la descripción del video van a encontrar un enlace donde pueden dejar sus datos para la certificación, que la misma estará llegando a sus correos electrónicos o el enlace en el grupo de WhatsApp en donde están actualmente durante el lapso de una semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen resto de jornada.